o llevaba nada en las manos. Ni cesta, ni bolsa. Solo el rosario de madera, áspero al tacto, que siempre llevaba colgado del cuello, como un segundo corazón. Lo apretaba con los dedos temblorosos, uno por uno, mientras murmuraba, casi sin voz, «Señor, hoy también te pido fuerza. No para comer. No para dormir sin frío. Solo, para no desmayarme de tanto recordar». Un susurro. Tan débil que ni el viento lo escuchó. A sus 72 años, María ya no lloraba. Había llorado hasta agotar las lágrimas cuando su Juan se fue. Cuando lo enterraron con la ropa que llevaba puesta al morir, porque no tenía otra, ella no gritó. No se desmayó. Solo se sentó junto a la tumba, cogió su rosario, y empezó a rezar. Y rezó. Y rezó. Hasta que el tiempo dejó de ser un enemigo, y se convirtió en su única compañía. Hoy, el canto de un perro la detuvo. No era un ladrido fuerte. Ni agresivo. Era un gemido. Un llanto suave, como el de un niño perdido en la oscuridad. María se volvió. Allí, entre los matorrales secos, un animal flaco, con pelaje manchado de barro y ojos que brillaban como dos estrellas apagadas, la miraba. No movía la cola. No gruñía. Solo la miraba. Como si supiera que ella también estaba perdida. ¿Tú también te has quedado solo?, preguntó ella, sin esperar respuesta. El perro se acercó un poco. Un paso. Luego otro. Hasta que se detuvo a 1 metro de ella. Bajó la cabeza. Como si pidiera perdón por existir. María respiró hondo. El aire olía a tierra seca, a hierba muerta, y a algo más. A un recuerdo. A Juan, cuando le decía, María, la vida no se mide por lo que tienes, sino por lo que aún puedes dar. Ella sonrió, apenas. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. Vamos, pequeño, dijo, extendiendo la mano. Si no tienes hogar, tal vez yo tampoco lo tenga. Pero juntos, al menos, no estaremos solos. El perro lamió su palma. Frío. Húmedo. Vivo. Y así, caminaron. Ella, con pasos lentos, él, cojeando levemente, como si también tuviera dolor en las patas. La casa de María estaba a media milla, una estructura de madera que el viento parecía querer llevarse cada noche. Las paredes crujían. El techo goteaba cuando llovía. Y el piso, de tierra batida, tenía una grieta que nunca había logrado arreglar. Era allí, en esa grieta, donde guardaba las monedas que la gente le daba 2 centavos aquí, 1 peso allá, un poco de arroz, un huevo. Nada que valiera la pena. Nada que salvara. Pero ella lo guardaba. Con cuidado. Como si cada centavo fuera una oración. Cuando entró, el perro se escondió debajo de la cama. María no lo llamó. Sabía que algunos no quieren ser encontrados. Se sentó en la silla de madera, la única que aún tenía respaldo, y se quitó los zapatos. Los dejó junto a la puerta, como siempre. Como si aún creyera que alguien podría venir a llamar. Encendió una vela. La misma que había usado en el funeral de Juan. La cera estaba casi agotada, pero seguía ardiendo. Pequeña. Frágil. Pero allí. Viva. Miró el rosario. Lo besó. Juan, hoy no sé si te escucho. Pero te hablo igual. ¿Por qué me dejaste sola? ¿Por qué no me dijiste cómo seguir, cómo se vive, cuando ya no hay nada que esperar? Una lágrima cayó. Lentamente. Sobre el rosario. Y se perdió en la madera, como si el tiempo la absorbiera. Fuera, el viento susurró. Y por un momento, María juró que era su nombre. María. No era el viento. Era el perro. Se había acercado. Se había sentado junto a sus pies. Y la miraba. Con una calma que no tenía explicación. Ella se inclinó. Lo acarició detrás de las orejas. Él cerró los ojos. Como si por fin, después de tanto tiempo, hubiera encontrado un lugar donde no necesitaba huir. Tal vez, susurró,
tal vez no estemos tan solos como creemos. Y entonces, como si el cielo hubiera decidido responder, el viento cambió. Se volvió más fuerte, más frío. Y llevó consigo un olor extraño, cuero viejo, polvo, metal, algo pesado. María se levantó. Caminó hacia la puerta. Miró hacia el rancho abandonado, al otro lado del arroyo seco. El lugar donde Juan había trabajado, donde los caballos habían pastado, donde los niños habían jugado, antes de que todo se marchitara. Hoy, el rancho estaba en ruinas. Pero algo brillaba entre las hojas caídas. Algo que no debería estar allí. Algo que no era de la tierra. María dio un paso. Luego otro. Sus pies no temblaban. Su corazón, sí. Pero no por miedo. Por algo más profundo. Más antiguo. Como si el alma supiera, antes que la mente, que algo iba a cambiar. Y entonces, lo vio. Un maletín. De cuero. Negro. Desgastado por el tiempo. Pero intacto. Como si alguien lo hubiera dejado allí, a propósito. Y en ese instante, el viento se cayó. El sol se apagó. Y María, la viuda pobre, con el rosario en la mano y un perro perdido a sus pies, sintió por primera vez en años que el mundo la estaba mirando. Al entrar en la casa, cerró la puerta con cuidado, casi con vergüenza. Encendió la vela otra vez, aunque la llama temblaba, como si tuviera miedo también. Se arrodilló en el suelo, frente al hueco en la tierra batida que usaba como escondite. Con las manos temblorosas, manos que habían tejido camisas, lavado ropa, rezado tantas veces que ya no contaba, empezó a cavar. No con una pala. Con los dedos. Con la uña rota del pulgar, con las arrugas de las yemas marcadas por años de trabajo sin recompensa. Empujó el maletín al fondo. Cubrió el agujero. Aplanó la tierra. Y luego se quedó sentada allí, de rodillas, mirando fijamente ese lugar como si fuera una tumba. ¿Qué es esto, Señor?, susurró, con la voz quebrada, casi sin aliento. ¿Es una bendición o una prueba? Nadie respondió. Solo el crujido de la madera al contraerse con la noche. María se levantó lentamente, como si cada hueso le recordara su edad. Se acercó a la ventana, apartó la cortina raída, y miró hacia el rancho. Todo estaba en silencio. Ni siquiera los grillos cantaban. Y entonces, como si el alma no pudiera soportar más preguntas sin respuestas, se dejó caer sobre la cama. Cerró los ojos. Pero no llegó el sueño. Solo los recuerdos. María escuchó, no con los oídos, sino con el corazón. Era la voz de Juan. No fuerte. No alegre. Sino suave, como la brisa que entraba por la rendija de la puerta. No llores por lo que no tengo. Llora por lo que sí te dejé el nombre de Dios en tu boca, y la paz en tu alma. Pero ya no hay paz, Juan, murmuró, abrazando el colchón vacío. Hoy encontré dinero. Mucho dinero. Y en vez de alegría, sentí miedo. Se volvió de lado. El perro se acercó, se acurrucó contra sus pies, y apoyó la cabeza en sus tobillos como si quisiera anclarla a este mundo. ¿Por qué miedo, María?, pareció preguntarle Juan desde la memoria. Porque, suspiró, con los ojos llenos de lágrimas que no caían, porque el dinero no es mío. Y si lo uso, me convertiré en una ladrona. Pero si no lo uso, no estoy también robando esperanza, a quien, a Dios se quedó en silencio. El viento comenzó a soplar de nuevo. Más fuerte esta vez. Sacudió la ventana. Sopló la vela. La oscuridad la envolvió. Y en esa oscuridad, María sintió algo que no había sentido en años. No era miedo. Era culpa. Pero no la culpa de un crimen, sino la culpa de una tentación. Porque por un instante apenas, había pensado en sí misma. En techo nuevo. En pan caliente. En medicina para el reuma. En un abrigo para el invierno. Pero ese pensamiento se había ido tan rápido como vino. Porque sabía el dinero no era suyo.
Y lo que no es tuyo, quema las manos. Se levantó en la oscuridad. Volvió a encender la vela. Miró el suelo. El lugar donde escondió el maletín parecía brillar. Mañana, dijo en voz baja, mañana buscaré a alguien. Alguien que sepa qué hacer. No puedo cargar con esto sola. No quiero. Pero, aquí en el pueblo estaba vacío. Los mayores se habían ido. Los jóvenes, también. Solo quedaban los que no tenían a dónde ir. Como ella. Y sí, murmuró, tocando el rosario, y si Dios me lo dio para que lo devuelva, pero a quien el perro gimió suavemente. Ella lo miró. Tú no sabes nada, ¿verdad? Él solo cerró los ojos. Y así, con el corazón en la garganta y el alma más despierta que nunca, María se quedó dormida. No profundamente. Solo lo justo para escuchar los sueños. Y en ese sueño, Juan no estaba en la cama. Estaba en el campo. Con el sombrero que siempre usaba. Y le miraba con una sonrisa triste. El dinero no te hará rica, María. Pero puede hacer que otros te necesiten. Y a veces, eso es más que oro. Se despertó con un sobresalto. Afuera, el cielo ya clareaba. Había pasado la noche entera con los ojos abiertos, sin darse cuenta. Se levantó. Se arregló el vestido. Se mojó la cara con el agua fría del cubo. Y entonces, con paso firme, más firme de lo que había caminado en años, fue al escondite. Sacó el maletín. Lo sostuvo en sus manos, como si pesara el alma del mundo. Hoy, dijo, hoy buscaré respuestas. Y salió. El sol apenas asomaba. El perro la siguió. Caminaron hacia la iglesia. La pequeña capilla de adobe que aún resistía, aunque el techo tenía agujeros y los bancos estaban partidos. Nadie iba allí ya. Excepto ella. Y ahora, tal vez alguien más. Al llegar, vio humo saliendo de la chimenea tras la sacristía. Humo no recordaba que hubiera nadie viviendo allí. Se acercó con cautela. Llamó a la puerta con los nudillos. Una voz joven, suave, respondió desde adentro, adelante. María entró. Un hombre joven, de barba corta y ojos claros, cocinaba avena en una olla sobre el fogón. Vestía una sotana sencilla, ya desteñida. Al verla, sonrió. Buenos días, señora. No lo esperaba tan temprano. ¿Usted, quién es? Soy el nuevo pastor. Llegué hace una semana. Me llamo Daniel. María lo miró. No con desconfianza, pero con una prudencia nacida de años de soledad. Está solo aquí, por ahora, sí. Pero la iglesia nunca está vacía cuando hay alguien que necesita rezar. María bajó la mirada. Apoyó el maletín en el suelo. Y entonces, sin saber por qué, las lágrimas llegaron. Pastor, dijo, con la voz temblando, encontré algo. Algo que no entiendo. Y tengo miedo. Daniel dejó la cuchara. Se acercó. No tocó el maletín. Solo la miró a los ojos. El miedo no es pecado, señora. Pero callarlo, sí lo es. María tragó saliva. Y en ese momento, con la luz del amanecer entrando por la ventana rota, y el silencio de Dios escuchando desde las vigas, supo que no estaba sola. ¿Qué hay dentro?, preguntó Daniel, finalmente, con la voz tan suave que parecía un susurro entre oraciones. María no respondió. Solo cerró los ojos. Y entonces, como si el alma se desgarrara sin gritar, bajó la cabeza y dijo, no sé si debo decirlo, porque si lo digo, ya no podré volver atrás. Daniel se sentó en el banco más cercano. No ofreció consuelo. No dijo, no temas. Solo se quedó allí. Como un lugar seguro. Como un silencio que no juzgaba. Entonces, no lo digas, respondió. Pero déjame sentarme contigo. Mientras tú decides. María levantó la mirada. Sus ojos, cansados de tanto llorar sin ruido, lo miraron como si por primera vez en años alguien no la viera como una carga, sino como una persona.
Yo no tengo hijos. No tengo hermanos. Mi Juan se fue hace 3 años, y desde entonces, cada día es como si el mundo se hubiera apagado. No pido mucho. Solo un poco de calma. Un techo que no gotee. Un plato de sopa que no sea de agua y sal. Se detuvo. La garganta le dolía. Pero esto, susurró, mirando el maletín como si fuera una serpiente dormida, esto es demasiado. No es para mí. No puede ser. ¿Cómo alguien deja tanto dinero, escondido en un rancho muerto? ¿Quién lo puso allí? ¿Por qué justo hoy? ¿Por qué justo cuando ya no tenía fuerza para seguir? Una lágrima cayó. Lenta. Pesada. Como una piedra en el agua. Daniel no se movió. Solo respiró. Profundo. Como si estuviera contando los latidos de su alma. Quizá, dijo, sin mirarla, no fue un hombre quien lo dejó allí. María lo miró, confundida. ¿Qué quiere decir? Quizá fue Dios. No con un milagro de luz y música. No con un ángel que canta. Sino con un silencio, y un maletín. Con una viuda que camina sola, y un perro que la sigue. Con un pastor que llegó sin saber por qué. Con una vela que aún arde, aunque ya nadie enciende más. María se puso de pie de golpe. El maletín se movió ligeramente. Un clic sordo. Como si algo dentro se hubiera deslizado. No. Exclamó, retrocediendo. No lo diga. No lo diga así. No quiero que sea una prueba. No quiero que sea una bendición que me haga culpable. Daniel la miró. Y por primera vez, su voz se rompió. María, ¿sabes qué es lo peor que puede pasarle a alguien que ha perdido todo? Ella negó con la cabeza, con los ojos llenos de agua. Que se acostumbre a perder. Que deje de creer que algo puede cambiar. Que deje de preguntarse, ¿por qué? Y empiece a aceptar, porque sí. Se levantó. Se acercó lentamente. No al maletín. A ella. Tú no lo encontraste por casualidad. Lo encontraste porque Dios sabía que aún podías sentir. Que aún podías dudar. Que aún podías temer, y elegir. María se desplomó sobre el banco. El rosario se le cayó de las manos. Y entonces, por primera vez desde la muerte de Juan, lloró. No con sollozos. No con gritos. Con un llanto silencioso, profundo, como si su alma estuviera desgarrando un nudo que llevaba años atado. No quiero ser fuerte, sollozó. No quiero tener que decidir. Quería solo dormir. Despertar. Y no tener que pensar. Daniel se sentó a su lado. No la abrazó. No la consoló. Solo extendió la mano. Y puso la suya sobre la suya. Fría. Temblorosa. Viva. Nadie te pide que seas fuerte, María. Solo que seas honesta. Un silencio pesado cayó. Como una niebla que no se disipa. Y entonces, el maletín se abrió. No por fuerza. No por voluntad. Solo, se deslizó. Una de las correas, ya desgastada por el tiempo, se soltó. Y una hoja de papel, amarilla, doblada en 4, cayó sobre el suelo. María no se movió. Ni siquiera respiró. Daniel se inclinó. La recogió. La abrió con cuidado. Como si fuera un testamento. Y leyó en voz baja, como si cada palabra fuera una oración que nadie más había escuchado en décadas. Para quien lo encuentre, no soy rico. Nunca lo fui. Pero tuve tanto que no supe qué hacer con él. Cuando me dijeron que no me quedaban meses, pensé en darlo a la iglesia. Pero temí que lo gastaran en piedras y vidrios. Entonces lo escondí. Y le pedí a Dios que lo entregara a quien más lo necesitara. No a quien más lo pidiera. A quien más lo mereciera. Porque el dinero no salva. Pero quien lo usa con misericordia. Sí. La firma estaba al final. Un nombre. Antiguo. Desgastado por el tiempo. Eduardo Vargas,
1987. María lo miró, como si el nombre hubiera sido escrito en su alma. Él, susurró. Él era el dueño del rancho. Daniel asintió. El hombre que construyó la capilla. El que donó la campana. El que dejó de ir a misa porque dijo que Dios ya no escuchaba a los ricos. María se levantó. Caminó hasta el maletín. Lo tocó. Con la yema del dedo. Como si fuera la piel de alguien que ya no estaba. Y sí, dijo, con la voz rota, si me vio caminar todos los días, si me vio recoger hierbas para comer, si me vio rezar en la oscuridad, y no hacer nada. Daniel no respondió. Solo levantó la vista. Y miró por la ventana. Allí, en el campo, el perro estaba sentado. Mirando hacia la capilla. Como si supiera. Y en el cielo, apenas visible entre las nubes, una paloma blanca volaba. Lentamente. Sin prisa. Como si tuviera todo el tiempo del mundo. María se acercó a la ventana. Miró la paloma. Y luego miró el maletín. Y sí, dijo, con un susurro que apenas se oyó, si él me eligió, porque se quedó frente a la ventana, con los dedos apoyados en el marco de madera agrietado, como si temiera que el mundo se desmoronara si apartaba la mirada. El papel en manos de Daniel seguía allí, frágil como un suspiro, y el nombre de Eduardo Vargas parecía resonar en el aire como un eco de otra vida. Una vida que había amado, que había donado, que había callado, y que, de alguna manera, la había estado esperando. Él, susurró María, sin volver la cabeza, él me vio. Daniel no respondió. No necesitaba hacerlo. El silencio lo decía todo. Ella se giró lentamente. Sus ojos, secos ahora, pero hundidos como pozos de años, se posaron en el maletín. No con miedo. No con codicia. Con una extraña, dolorosa certeza. Y sí, él no lo escondió para que lo encontrara alguien rico, y si lo escondió, para que lo encontrara alguien que ya no tenía nada que perder. Daniel se acercó. No al dinero. No al papel. A ella. ¿Qué sientes ahora? María cerró los ojos. Una respiración larga. Profunda. Como si estuviera sumergiéndose en el fondo de un mar que no conocía. Siento que no soy digna. Una pausa. El viento movió la cortina. La vela titiló. Digna, repitió Daniel, con suavidad. ¿Digna de qué? ¿De tenerlo, de usarlo, o de no tocarlo? Digna de que Dios me haya mirado, y no me haya dejado caer. Una lágrima cayó. Lenta. Como si el tiempo se hubiera detenido para verla. Cuando Juan murió, pensé que Dios se había ido. Que se cansó de mí. Que me olvidó. Y durante 3 años, lo creí. Cada día que no tenía pan, cada noche que me acostaba con frío, cada vez que un niño me decía, Señora, no tengo que comer, yo solo cerraba los ojos y rezaba, Señor, no me castigues. Solo no me abandones. Y ahora me entrega esto. Esto. Y no porque merezca, sino porque no me rendí. Daniel se arrodilló frente a ella. No para tocarla. Para estar a su altura. A veces, Dios no responde con milagros. Responde con silencios. Con maletines. Con perros perdidos. Con pastores que llegan sin saber por qué. Y con viudas que, aún sin fuerzas, siguen caminando. María lo miró. Por primera vez, no con desconfianza. No con dolor. Con una pregunta que no había tenido valor para formular. Y sí, lo uso. Daniel no respondió de inmediato. Solo levantó la mano. Y con el dedo índice, dibujó una cruz en el aire, sobre su pecho. Y si lo usas, para que otros no tengan que caminar como tú. María se puso de pie de golpe. El maletín se movió. Una de las correas se soltó. Y otra hoja cayó. Daniel la recogió. Era más pequeña. Más antigua. Con letra temblorosa, como escrita con la mano de un hombre que ya no podía sostener el lápiz. Si la viuda que lo encuentra llora,
entonces no la busqué mal. Si se asusta, entonces es la persona correcta. Porque quien tiene miedo, aún cree en algo más grande que el dinero. No lo uses para ti. Usa lo que sea necesario para que la capilla vuelva a sonar. Y que los que lleguen sin hogar encuentren un techo. Y un nombre. Y un lugar donde decir, gracias, Dios. Eduardo, 14 de septiembre de 1987. Hoy no puedo más. Pero sé que tú vendrás. María se desplomó. No de cansancio. De reconocimiento. Él sabía. Sabía que yo vendría. Sabía que yo no tenía nada. Pero aún creía. Daniel se levantó. Colocó las 2 hojas sobre la mesa. Y entonces, con una voz que parecía salir del mismo corazón de la tierra, dijo, no es un regalo, María. Es un legado. Y tú, eres la heredera. Ella se acercó al maletín. No lo abrió. No lo tocó. Solo se arrodilló junto a él. Y puso la frente sobre la tapa. Como si fuera el féretro de un hombre que nunca conoció, pero que la amaba desde la distancia. No puedo hacerlo, susurró. No soy nadie. No tengo manos para construir. No tengo voz para pedir. Ni dinero para pagar. Como voy a, no tienes que hacerlo sola, dijo Daniel, sentándose a su lado, tan cerca que sus hombros se rozaban. Tienes a este perro. Tienes a esta capilla. Tienes a mí. Y tienes a Dios, que te envió este maletín, no para que lo guardes, sino para que lo compartas. Un silencio. Largo. Profundo. Como el de una iglesia vacía al amanecer. Y entonces, el perro ladró. No fuerte. No agresivo. Sino, como un llamado. María levantó la cabeza. Miró hacia la puerta. Y allí, en el umbral, estaba la paloma. Posada sobre el techo de paja. Mirándola. Y detrás de ella, una sombra. Una figura. Alta. Vestida de negro. Con un sombrero antiguo. Que no se movía. No entraba. No salía. Solo, observaba. María se quedó inmóvil. El corazón le latía como un tambor de guerra. ¿Quién es?, susurró. Daniel no respondió. Solo levantó la vista. Y sus ojos se llenaron de lágrimas. No es un hombre, María. Es un recuerdo. La figura no se acercó. No dijo nada. Pero lentamente, como si fuera una sombra que se deshacía con la luz, levantó la mano. Y con el dedo índice, apuntó. No a María. No al maletín. Al suelo. Al lugar donde ella había escondido el dinero, antes de traerlo aquí. Y luego, desapareció. El viento sopló. La vela se apagó. La paloma voló. Y el perro, con un gemido suave, se acurrucó a los pies de María. Ella miró el maletín. Las hojas. El suelo. El lugar donde había escondido el dinero, y donde ahora, sin saber por qué, sabía que no debía volver a esconderlo. Y sí, dijo, con una voz que ya no temblaba, si lo abro, y si lo veo. Daniel asintió. Con la cabeza. Con el alma. Con la certeza de que el destino no era un camino. Era un momento. Abre el maletín, María. No para ver el dinero. Para ver lo que él dejó atrás. Lo que tú vas a dejar adelante. Ella respiró. Profundo. Como si fuera la primera vez que respiraba de verdad. Y con las 2 manos, lentamente, como si abriera la puerta de un templo olvidado, levantó la tapa. El interior estaba lleno. No solo de billetes. Sino de cartas. Fotografías. Un pequeño reloj de bolsillo. Una flor seca. Y una caja de madera. Pequeña. Con una inscripción grabada a mano, para quien lo encuentre: no soy rico. Pero te amo más que el dinero.
Porque tú eres lo que él nunca tuvo. Una esperanza que aún cree. María tomó la caja. La abrió. Dentro, una sola cosa. Una llave. Antigua. De cobre. Con una etiqueta pegada, Capilla de San Miguel. Puerta del fondo. El secreto está dentro. Y entonces, por primera vez desde que el mundo se volvió frío, María sonrió. No una sonrisa de alegría. No de alivio. Una sonrisa de reconocimiento. Porque ahora entendía. No era dinero lo que había encontrado. Era un corazón. Que la llamaba. Desde el pasado. Para que lo hiciera vivir. De nuevo. Y en el silencio de la capilla, el perro ladró una vez más. Como si dijera, vamos. María se levantó. Tomó la llave. Y caminó hacia la puerta trasera. Sin mirar atrás. Porque ya no necesitaba ver. Sabía que el destino no estaba en el maletín. Estaba en el paso que iba a dar. Ahora. Con la llave en la mano. Y el corazón, por primera vez en años, batiéndose. La etiqueta, puerta del fondo. El secreto está dentro. Temblaba con cada respiración suya. El perro la siguió sin hacer ruido. Daniel, detrás, no habló. No necesitaba. Sabía que este paso no era suyo. Era de ella. Y de nadie más. La capilla, aunque abandonada, aún conservaba su forma. Las paredes de adobe, agrietadas por el tiempo, parecían respirar. Los bancos, rotos, descansaban como testigos silenciosos. Y en el fondo, tras el altar vacío, había una puerta. Pequeña. Baja. Ocultada tras una cortina de telarañas y polvo. Nadie la había abierto en años. Nadie, tal vez, desde que Eduardo Vargas se despidió del mundo con un suspiro y una promesa. María se detuvo a 3 pasos. Sus pies no querían avanzar. Como si el suelo, en ese punto, se volviera líquido. Como si el aire, allí, se volviera más denso. Como si la puerta no fuera de madera, sino de memoria. ¿Qué hay detrás?, susurró, sin voltear a ver a Daniel. Él no respondió. Solo se acercó, y puso una mano sobre su hombro. No para empujar. Para sostener. No lo sé, dijo. Pero sé que no está sola. Ella cerró los ojos. Recordó a Juan. Recordó las noches en que él le decía, María, lo que más duele no es perder. Es no saber si lo que dejaste valió la pena. Abrió los ojos. Y avanzó. Un paso. Luego otro. Hasta que su dedo rozó la manija. La puerta no tenía cerrojo. No tenía llave. Solo, esa llave. La insertó. No giró de inmediato. Solo la sostuvo. Como si estuviera sosteniendo el último aliento de un hombre que ya no estaba. Eduardo, dijo, en voz tan baja que apenas se oyó. Si esto es un juicio, no me juzgues por lo que hice. Júzgame por lo que voy a hacer. Giró. El mecanismo crujió. No como una cerradura rota, sino como un corazón que, tras años de silencio, volvía a latir. La puerta se abrió. Con un suspiro. No de aire. De tiempo. Dentro, no había oro. No había documentos. No había fortuna escondida. Solo una habitación pequeña. De 3 metros por 2. Con un banco de madera. Una mesa. Y sobre ella, un libro. Un libro de cuero desgastado, con las esquinas dobladas por el uso. Con una etiqueta en la portada, escrita con la misma letra temblorosa, para quien llegue aquí no busques dinero. Busca voces. Porque aquí están las que nadie escuchó. María se acercó. Tocó el libro. Con la yema del dedo. Como si fuera la frente de un niño dormido. Lo abrió. La primera página estaba llena de nombres.
cientos. Escritos a mano. Con fechas. Y al lado de cada uno, una palabra. María Ruiz, 1981, hambre, José López, 1982, frío, Ana Paredes, 1983, soledad, Juan Vargas, 1984, perdón, María Silva, 1985, ¿por qué? Eduardo Vargas, 1987, gracias. Ella se detuvo. En el nombre de Juan. Su Juan. El que murió. El que no tuvo entierro digno. El que se fue con la ropa que llevaba puesta. Y junto a su nombre, una sola palabra. Amor. María cayó de rodillas. No por el peso del maletín. No por el miedo. Porque ahora entendía. Eduardo no había escondido dinero. Había escondido historias. Cada nombre, una vida. Cada palabra, un grito silenciado. Y él las había escuchado. Las había escrito. Las había guardado. Como si cada dolor fuera una oración. Él sollozó. Él no era rico. Él era un hombre que escuchaba. Daniel se arrodilló a su lado. No dijo nada. Solo abrió su mochila. Sacó un cuaderno. Y una pluma. ¿Qué haces?, preguntó María, con la voz rota. Ahora, dijo él, mirándola con ojos que ya no eran los de un pastor, ahora es tu turno. María lo miró, confundida. ¿Mi turno? ¿Para qué? Para escribir el nombre de alguien más. Para decirle al mundo, te vi. Te escuché. No estás solo. Ella se quedó inmóvil. Miró el libro. Miró la llave. Miró el nombre de Juan. Y luego, miró el perro, que se acercó y apoyó la cabeza en su rodilla. Y entonces, como si una voz interior, antigua y suave, le hablara por primera vez, sacó la pluma. La tomó. Con manos que no habían escrito en años. Temblando. Como si cada trazo fuera un acto de resurrección. Y escribió. María Silva, 2025, Esperanza. La letra era torpe. Insegura. Pero era suya. Y cuando terminó, una lágrima cayó sobre el papel. Y se deslizó, lentamente, hasta tocar el nombre de Juan. Y allí, en ese momento, el viento entró por la ventana rota. Movió las telarañas. Sacudió el libro. Y por un instante, como si el aire mismo hubiera decidido hablar, una voz, suave, lejana, familiar, susurró, gracias, mi amor. María levantó la cabeza. No había nadie. Solo la luz del atardecer entrando por la puerta abierta. Y el perro, que ladró una vez. No de alerta. De alegría. Daniel se levantó. Tomó el libro. Y lo cerró con cuidado. Este no es un tesoro escondido, dijo. Es un eco. Y tú, tienes la voz para hacerlo volver. María miró la puerta. La llave. El libro. Y luego, miró hacia afuera. Donde el rancho, con sus muros caídos, y la capilla, con sus ventanas rotas, parecían, no un lugar de muerte, sino un lugar de encuentro. ¿Y ahora?, preguntó. Daniel sonrió. No con alegría. Con certeza. Ahora, vamos a abrir la puerta de la capilla. No para guardar dinero. Para abrir el corazón. Y decirle al mundo, aquí hay un lugar para ti. No porque tengas algo. Sino porque eres. María se levantó. Tomó la llave. Y la guardó en el bolsillo. No del vestido. Del corazón. Y caminaron. Juntos. Con el perro. Con el libro. Con el nombre de Juan escrito en el silencio. Y con el eco de un hombre que, en su muerte, había encontrado a una viuda, y la había convertido en una puerta. No para entrar. Para abrir. Y detrás de ellos, la puerta de la habitación secreta se cerró sola. Como si algo que había estado esperando. María la miraba como si
fuera el umbral de un sueño que nadie más había atrevido a soñar. Daniel no tocó la puerta. No empujó. No pidió permiso. Solo se quedó detrás de ella, con el libro bajo el brazo, y los ojos llenos de una calma que no era suya. Era la calma de alguien que había visto morir a muchos, y aprendido que los milagros no gritan. Susurran. María dio un paso. Luego otro. Sus dedos rozaron la madera. Fría. Áspera. Viva. ¿Y si nadie viene?, preguntó, sin voltear. Su voz era un hilo. Como si temiera que el viento se la llevara. Daniel respiró hondo. Entonces, vendremos nosotros. Ella lo miró. Por primera vez, no con duda. Con una pregunta que no tenía palabras. Nosotros, ¿qué significa eso? Significa, dijo él, acercándose, que ya no estás sola en esto. No eres solo la viuda que encontró un maletín. Eres la mujer que abrió una puerta que nadie más se atrevió a tocar. Y ahora, esa puerta necesita ser abierta para otros. Ella bajó la mirada. Al suelo. A la tierra agrietada. A las huellas de sus pies descalzos, que habían caminado tantas veces sin rumbo. Ahora, tenían dirección. Pero, ¿qué les diré?, susurró. ¿Qué les diré a los que no tienen nada, que hay dinero, que pueden comer, que pueden dormir, y si no es suficiente? Daniel se arrodilló frente a ella. No para mirarla desde arriba, sino para verla, de frente, como una persona. Como una hermana. No les dirás eso, María. Les dirás. Yo también estuve sola. Yo también creí que Dios se había ido. Pero alguien me dijo, no estás sola. Y yo, te lo digo a ti. Una pausa. Larga. Como si el tiempo se hubiera detenido para que el alma de María pudiera alcanzarla. Y si no me creen, y si piensan que estoy loca, que encontré dinero, y ahora quiero hacerme santa. Daniel sonrió. No con ternura. Con certeza. Entonces, no les hables de dinero. Háblales de este libro. Sacó el cuaderno de cuero. Lo abrió. Y le mostró la página donde María había escrito: María Silva, 2025, Esperanza. Esto, dijo, es lo único que necesitan. No un techo. No una cama. No un plato de comida. Sino saber que alguien los vio. Que alguien los nombró. Que alguien los recordó. María tomó el libro. Lo apretó contra su pecho. Como si fuera su propio corazón, devuelto. ¿Y si no hay nadie? Daniel levantó la vista. Miró hacia el camino polvoriento que llevaba al pueblo. Hacia las casas vacías. Hacia los techos caídos. Y luego, hacia el cielo. Mira. María siguió su mirada. Allí, al final del sendero, una figura caminaba. No era una sombra. No era un espejismo. Era una mujer. Vestida con un vestido de algodón desgastado. Con dos niños pequeños, uno en cada mano. El más pequeño, de apenas 3 años, llevaba un pañuelo en la cabeza. El mayor, de 6, caminaba cojeando. Y en sus ojos, no había esperanza. No había miedo. Solo, agotamiento. La mujer los llevaba. Caminaba despacio. Como si cada paso fuera un acto de fe. Como si supiera que, si se detenía, no volvería a levantarse. María sintió algo dentro de ella. No era pena. No era compasión. Era un eco. Como si el alma de esa mujer hubiera estado esperándola. ¿Quién es?, susurró. Daniel no respondió. Solo apuntó con la cabeza. Mira sus pies. María los miró. Los pies descalzos. Con heridas. Con tierra seca clavada en las plantas. Y en el pie derecho, una marca. Una cicatriz. En forma de cruz. Esa cicatriz, dijo María, con la voz rota. La tenía, mi hermana. Antes de que se fuera. Antes de que muriera.
Ella decía que era la marca de Dios. Porque había caminado demasiado, y aún así, no se había rendido. La mujer se acercó. No habló. No sonrió. Solo se detuvo a 5 pasos. Y miró la capilla. Como si ya supiera que allí había algo que no se había perdido. Entonces, con una voz que parecía haber sido lavada por el llanto, dijo: «Aquí es donde se escucha». María no respondió. No con palabras. Con los ojos. Con el corazón. Con la llave que aún llevaba en el bolsillo. Camino hacia ella. Sin miedo. Sin prisa. Con el libro en las manos. Y cuando estuvo frente a ella, solo dijo: «Sí. Aquí se escucha». La mujer se desplomó. No de cansancio. De alivio. Uno de los niños lloró. El otro, el pequeño, extendió la mano. Y tocó el libro. «¿Es de Dios?», preguntó, con la voz de un ángel que aún no sabía que era un ángel. María lo miró. Y entonces, por primera vez en años, sonrió. «No», dijo. «Es de alguien que creyó que nadie lo escuchaba, y encontró a alguien que sí lo hizo». La mujer levantó la cabeza. Sus ojos, llenos de lágrimas secas, se encontraron con los de María. «Yo», susurró. «Yo tengo un nombre. Pero nadie lo dice. Nadie lo recuerda. Me llamo Ana Paredes». María se arrodilló. Abrió el libro. Buscó la página. Y allí, entre los nombres escritos con tinta desvanecida, encontró el suyo. Ana Paredes, 1983, Soledad. «Te vi, Ana», dijo María, con la voz quebrada. «Te vi, y te recuerdo». La mujer lloró. No con gritos. Con un silencio que rompió el mundo. Y entonces, el perro, que hasta entonces había permanecido callado, se acercó. Se sentó a sus pies. Y puso la cabeza sobre la rodilla del niño pequeño. Como si dijera: «Ya no estás solo». Daniel se acercó. Sacó un paquete de pan del bolsillo. Lo partió. Y lo entregó, en silencio, a cada uno. Nadie habló. Nadie agradeció. Solo comieron. Con lentitud. Como si cada mordida fuera una oración. Y mientras el sol se ponía, y la sombra de la capilla se extendía sobre la tierra, María tomó la mano de Ana. Y la llevó hacia adentro. No para darle dinero. No para darle un lugar. Para darle un nombre. Un lugar donde decir: «Aquí me escuchan». Y detrás de ellas, la puerta de la capilla se cerró sola. No por viento. No. Por miedo. Porque alguien había vuelto. Y ya no se iría. María no sabía qué pasaría mañana. No sabía si más gente vendría. No sabía si el dinero del maletín bastaría. Pero sabía esto: no era el dinero lo que había encontrado. Era el eco de una voz que nunca se había callado. Y ahora, ella era su eco. Y en el silencio de la capilla, la luz del atardecer iluminó el libro. Y en la página nueva, donde antes solo había nombres, ahora había uno más. Dentro de la capilla, el fuego de la pequeña estufa de hierro chisporroteaba en silencio. Ana y sus hijos dormían sobre mantas viejas, apoyados contra los bancos rotos, como si el cansancio hubiera sido más fuerte que el miedo. El niño pequeño, el de la cicatriz en la rodilla, tenía la mano sobre el libro. No lo apretaba. Solo lo tocaba. Como si fuera un amigo que había estado esperando. María no dormía. Estaba sentada en el suelo, junto a la puerta trasera, la de la habitación secreta, con el rosario en las manos, pero sin rezar. No necesitaba palabras. Solo presencia. Daniel estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el rancho. No decía nada. Pero su espalda, rígida, tensa, hablaba por él. «¿Qué pasa?», preguntó María, sin voltear. Él no respondió de inmediato. Solo respiró. Profundo.
como si estuviera contando los latidos de un corazón que no quería reconocer. Hoy, dijo al fin, hoy no fue un milagro. Fue un recordatorio. María lo miró. Sus ojos, cansados pero limpios, lo desafiaron con silencio. ¿De que el dinero no salva? Pero el nombre, sí. Ella bajó la cabeza. Apoyó la frente en las rodillas. Y susurró, yo no soy una santa. No soy una heroína. Soy una viuda que encontró un maletín y no supo qué hacer con él. Daniel se acercó. Se sentó a su lado. No la abrazó. No la consoló. Solo le puso una mano sobre la espalda. Como si fuera una pared que la sostenía. No necesitas ser ninguna de esas cosas, María. Solo necesitas ser tú. La que abrió la puerta. La que escribió el nombre. La que dejó que alguien entrara, sin pedirle primero que se limpiara los pies. Ella se quedó quieta. Un largo silencio. Solo el crujido de la madera. El susurro del viento en la ventana rota. Y el resuello suave de los niños dormidos. Entonces, el perro se levantó. No ladró. No se movió hacia la puerta. Solo se acercó a María. Y puso su cabeza sobre su rodilla. Como si dijera, estoy aquí. No te vayas. María lo acarició. Con los dedos temblorosos. Y entonces, sintió algo. No era el pelaje. No era el calor. Era una vibra. Una presencia. Como si el aire, alrededor de ellos, se hubiera vuelto más denso. Como si algo estuviera mirando. Daniel susurró. ¿Tú también lo sientes? Él no respondió. Solo levantó la cabeza. Miró hacia la puerta de la habitación secreta. La que había sido abierta. La que ahora estaba entreabierta. María se giró. La puerta estaba más abierta. No por el viento. No por el calor. Porque alguien la había empujado. Desde adentro. No había ruido. No había sombra. Solo la luz de la vela que aún ardía dentro de la habitación. Y la puerta. Abierta. Como una invitación. ¿Alguien está allí?, preguntó María, con la voz quebrada. Daniel se levantó. No tomó la vela. No llevó la espada. No se armó. Solo caminó. Lento. Con los ojos abiertos. Como si ya supiera lo que encontraría. María lo siguió. Sin miedo. Con el rosario en la mano. Con el libro bajo el brazo. Con el nombre de Ana Paredes en la memoria. La habitación estaba igual. El libro en la mesa. El reloj de bolsillo. La flor seca. Todo como lo habían dejado. Pero, sobre la mesa, donde antes solo había el libro, había otro objeto. Una carta. No escrita con tinta. No con lápiz. Con dedos. Como si alguien hubiera tallado las palabras en la madera de la mesa, con las uñas. Con las manos de un hombre que ya no tenía fuerza. Pero sí, una última voluntad. María se acercó. No respiró. No se movió. Solo leyó. Las palabras estaban allí. Profundas. Trazadas con dolor. Con amor. Con un último aliento. Si estás leyendo esto, ya has abierto la puerta. Ya has escuchado. Ya has nombrado. Entonces, no necesitas más dinero. Necesitas una palabra. La que yo no pude decir. Cuando mi esposa murió, no lloré. No grité. No me rendí. Solo me senté aquí. Y escribí los nombres de los que nadie recordaba. Porque, si nadie los llamaba, yo lo haría. Pero, yo también tenía un nombre. Y nadie lo dijo. Nadie me llamó. Hasta que tú llegaste. María. Gracias por decir mi nombre. Eduardo Vargas.
María cayó de rodillas. No por el peso de la carta. Por el peso de la verdad. Él no había muerto en silencio. Había muerto, esperando a que alguien lo llamara. Y ella, lo había hecho. Sin saberlo. Sin quererlo. Sin entenderlo. Pero lo había hecho. Daniel se arrodilló a su lado. No dijo nada. Solo tomó su mano. Y la apretó. Él no te buscaba a ti por tu dinero, susurró. Te buscaba, por tu corazón. María levantó la vista. Miró hacia la pared. Hacia la madera donde las palabras estaban grabadas. Y allí, justo debajo de la firma, había otra línea. Más pequeña. Más reciente. Como si alguien hubiera añadido algo. Con la misma uña. Con el mismo dolor. Con el mismo amor. Perdóname, Elena. No pude decirte, te amo, cuando estabas viva. Pero hoy, sé que tú, me escuchas. María sintió algo en el pecho. Como si una puerta dentro de ella, se hubiera abierto. No por el dinero. No por el milagro. Por el nombre. Porque ahora entendía. Eduardo no había dejado un maletín. Había dejado un espejo. Y en él, ella había visto su propio nombre. Su propio silencio. Su propia soledad. Y, su propia voz. Él, dijo, con una voz que ya no era la de una viuda, él no quería que lo recordaran por lo que tenía. Quería que lo recordaran, por lo que no dijo. Daniel asintió. Con los ojos llenos de lágrimas que no caían. Y tú, lo has dicho. María se levantó. Tomó el libro. Lo abrió. Y en la página nueva, donde antes había escrito, Esperanza, escribió otra palabra. Con la misma letra temblorosa. Con el mismo corazón roto. Con la misma fuerza que nunca había tenido. Eduardo Vargas, 1987, escuchado. Y entonces, la vela que ardía en la habitación, se apagó. No por el viento. No por el tiempo. Porque alguien, había dicho su nombre. Y él, por fin, podía descansar. Fuera, el viento susurró. Como si el mundo entero exhalara un suspiro. Y el perro, que hasta entonces había estado quieto, levantó la cabeza. Miró hacia la puerta. Y ladró. Una vez. Sola. Clara. Como si dijera, ya no estás solo. María se volvió. Miró a Ana y a los niños, dormidos. Miró a Daniel, de pie, con los ojos brillantes. Miró la carta. El libro. La puerta. Y entonces, por primera vez desde que Juan se fue, no sintió soledad. Sintió paz. No porque el dinero había llegado. Ni porque la capilla sería reconstruida. Ni porque la gente vendría. Sino porque alguien, en el silencio, había sido escuchado. Y ella, había sido la voz. Y en ese momento, el cielo, que hasta entonces había estado oscuro, se iluminó. No con estrellas. No con luna. Con una luz. Suave. Cálida. Como un abrazo que no tenía manos. Y María, con el libro en las manos, y el rosario en el cuello, y el nombre de Eduardo en los labios, cerró los ojos. Y por primera vez en años, rezó. No por pan. No por techo. No por cura. Solo por esto más antigua. Como si el silencio mismo hubiera decidido sentarse a su lado. María no abrió los ojos. No necesitaba ver. Sabía que algo había cambiado. No en la casa. No en el rancho. En ella. El rosario aún colgaba de su cuello. El libro, en sus manos. Y el nombre de Eduardo, escrito en madera, como una oración tallada en el alma. Daniel no se movió. No dijo nada. Solo respiró. Lento. Como si estuviera contando los latidos de un corazón que había dejado de temer.
Fuera, el perro se levantó. No ladró. No se acercó. Solo se sentó en el umbral de la puerta, mirando hacia el camino, como si esperara. María abrió los ojos y vio en el suelo, junto a sus pies, una sombra. No de la vela, no de la luna, de alguien que no estaba. Una sombra que no tenía forma, pero que la miraba. No con amenaza, no con culpa, con reconocimiento. «Eres tú», susurró, sin moverse. La sombra no respondió. Pero la luz de la luna, que acababa de asomar por el borde del techo roto, iluminó un detalle. En el suelo, junto a la puerta de la habitación secreta, había una huella. Pequeña. De dedos. Como si alguien, con las manos vacías, hubiera tocado la madera. Y luego, se hubiera ido. Daniel se acercó. Se arrodilló. Tocó el suelo. Con la yema del dedo. «No es polvo», dijo, en voz baja. «Es sal». María lo miró. «Sal, sí. Como la que se seca en la piel de quien ha llorado mucho. Como la que queda en las manos de quien ha cargado un dolor demasiado grande para decirlo». Un silencio. Largo. Como el de una iglesia vacía después de una misa que nadie oyó. Y entonces, el perro ladró. No fuerte. No agresivo. Sino, como si llamara. María se levantó. Caminó hacia la puerta. Abrió. La noche estaba clara. Las estrellas brillaban como si hubieran sido encendidas para ella. Y allí, en el camino, una figura. No era humana. No era fantasma. Era una mujer. Vestida con un vestido de algodón blanco, ya desgastado por el viento y el tiempo. Con el cabello suelto, como si lo hubiera peinado con los dedos, hace mucho tiempo. Y en sus manos, una cesta. Llena de flores secas. De rosas. De margaritas. De lavanda. No llevaba zapatos. Sus pies estaban sucios. Y en ellos, una cicatriz. En forma de cruz. María sintió que el aire se detenía. «Elena», susurró. La mujer no respondió. Solo sonrió. Una sonrisa tan suave, que parecía un suspiro hecho carne. Se acercó. No con pasos. Con un deslizamiento. Como si el suelo la sostuviera, porque ella ya no podía. Llegó hasta María. Y puso la cesta en sus manos. Las flores estaban secas. Frágiles. Pero aún olían. A primavera. A juventud. A un amor que nunca murió. Ella, dijo Daniel, con la voz rota, era su esposa. María no habló. Solo miró la cesta. Y luego, miró a la mujer. «¿Por qué vienes ahora?» La mujer levantó la mano. No para tocarla. Para señalar. Hacia el libro. Hacia la carta. Hacia el nombre de Eduardo, escrito en madera. Y entonces, habló. No con voz. Con pensamiento. Como si sus palabras no fueran para los oídos, sino para el alma. «No vine por él. Vine por ti». María sintió que el pecho se le quebraba. «¿Por qué?» «Por mí». La mujer levantó la vista. Y por primera vez, sus ojos, claros, azules, llenos de una paz que no tenía nombre, se encontraron con los de María. «Porque tú, lo llamaste por su nombre». Y él, por fin, pudo descansar. «Pero yo, nunca tuve quien me dijera, te recuerdo». Nadie vino a mi funeral. Nadie puso flores. Nadie dijo, Elena fue buena. Solo él escribió mi nombre en el libro. Pero no lo dijo. No lo gritó. No lo cantó. Y yo seguí esperando. Una lágrima cayó de los ojos de María. No por tristeza. Por comprensión. Yo, dijo, con la voz quebrada, yo no sabía.
No sabía que tú estabas aquí. La mujer sonrió. Una sonrisa que iluminó la noche. No importa que lo supieras. Solo importa que lo hiciste. Y entonces, con una mano tan suave como una brisa de primavera, Elena tomó la mano de María. Y la llevó hasta el libro. Con el dedo, sin tocarlo, como si dibujara con el aire, escribió. Una palabra. Recuerda. Y luego, se desvaneció. No como una sombra que se va, sino como una flor que se suelta del tallo. Y vuela. Sin miedo. Sin dolor. Con paz. La cesta cayó. Las flores se esparcieron. Una por una. Sobre el suelo. Sobre los pies de María. Sobre el libro. Sobre la carta. Y en el aire, quedó un aroma. A lavanda. A tierra húmeda. A un beso olvidado. Daniel no dijo nada. Solo se arrodilló. Y recogió una flor. La puso sobre el libro. Junto al nombre de Eduardo. Ella, dijo, nunca se fue. Solo, esperó. María se sentó en el suelo. Tomó la cesta vacía. La apretó contra el pecho. Como si fuera el último abrazo que nunca recibió. ¿Y ahora?, preguntó, sin mirar a nadie. ¿Qué hago con esto? Daniel levantó la vista. Miró las flores en el suelo. Miró el libro. Miró a los niños, que aún dormían, con las manos sobre el rosario de María. Ahora, las pones en la capilla. Cada día. Una por una. Y escribes el nombre de alguien más. No porque necesites dinero. No porque necesites ayuda. Sino porque, ya no puedes dejar que nadie más espere en silencio. María miró las flores. Una. Otra. Otra más. Y entonces, sacó el cuaderno. La pluma. Y escribió. Elena Vargas, 1986, recuerda. Y debajo, con la misma letra temblorosa, pero firme, como si cada trazo fuera una promesa, te recuerdo, Elena. Te recuerdo, Eduardo. Te recuerdo, Juan. Y ahora, te recuerdo a ti, que estás aquí, y que aún no has sido nombrado. El viento entró. Movió las flores. Sacudió el libro. Y por un instante, una risa suave. Tan leve que parecía un susurro, pasó por el aire. No era de una persona. Era de un amor que, aunque callado, nunca se murió. María levantó la cabeza. Miró hacia la puerta. Y allí, entre las sombras, una flor seca, la última de la cesta, se elevó. Como si una mano invisible la hubiera lanzado. Y se posó, suave como una pluma, sobre su rodilla. Ella la tomó. La apretó contra el pecho. Y cerró los ojos. Gracias, susurró. Gracias por no haberme dejado sola. Gracias por haberme enseñado, que el silencio no es ausencia. Que el recuerdo, es el más grande de los milagros. Y entonces, como si el mundo entero hubiera decidido susurrar en respuesta, el perro ladró. Una vez. Clara. Firme. Como si dijera, ya no estás sola. Y en el cielo, una estrella brilló. Más fuerte que las demás. Y María, con la flor en la mano, y el libro en el regazo, y el nombre de Elena en los labios, sabía. No era el dinero lo que había encontrado. Ni la capilla. Ni la puerta. Ni la carta. Era el amor. Que no muere. Que no se esconde. Que no necesita ser visto, para ser real. Y por primera vez, desde que Juan se fue, ella no lloró por lo que había perdido. Lloró, por lo que había encontrado. Y el viento, que había traído flores, ahora, las llevaba. A donde nadie las esperaba. Pero donde, quizás, alguien, las necesitaba. María se levantó. Tomó la cesta vacía. Y caminó hacia la puerta de la capilla. No para cerrarla. Para abrirla. Porque ahora,
no era solo un lugar. Era un eco. Y ella, era su voz. Y detrás de ella, las flores, una por una, comenzaron a florecer. En el suelo. En las grietas. Eo como un latido contra su pecho. La flor era pequeña. Blanca. Con pétalos frágiles como el aliento de un niño que acaba de despertar. Crecía entre dos piedras rotas, justo donde antes solo había polvo y olvido. Ella se arrodilló. No para tocarla. Para mirarla. Como si fuera la primera vez que veía algo que no había sido roto. Tú también, ¿te acuerdas?, susurró. La flor no respondió. Pero el viento la movió. Y en ese movimiento, parecía decir sí. Daniel apareció detrás de ella, con un balde de agua y un trozo de tela. No dijo nada. Solo se sentó a su lado. Y comenzó a limpiar el polvo de la puerta. Con cuidado. Como si estuviera limpiando una tumba, que no era de muertos. Sino de recuerdos. Hoy, dijo, sin mirarla, no traeré pan. No traeré leche. No traeré medicina. María lo miró, sorprendida. Entonces, ¿qué traes? Él levantó la vista. Sus ojos, que habían estado llenos de dudas, ahora brillaban con una calma que no era de este mundo. Traigo palabras. Y un nombre. María no entendió. Pero no preguntó. Porque entonces, el niño pequeño, el que llevaba la cicatriz en la rodilla, salió de la capilla. Sin zapatos. Sin camisa. Solo con los ojos abiertos, como si hubiera visto algo que nadie más podía ver. Se acercó a María. Y sin decir una palabra, le puso una flor en la mano. Era igual a la que crecía en la grieta. Blanca. Frágil. Viva. ¿Dónde la encontraste?, preguntó ella, con la voz rota. El niño la miró. Y entonces, con una voz que no era de un niño, sino de un alma que había estado esperando ser escuchada, dijo, la puso allí, la señora de la luz. María sintió que el aire se detenía. ¿Qué señora? El niño no respondió. Solo señaló hacia el cielo. Y luego, apoyó la cabeza en su rodilla. Y cerró los ojos. Como si ya hubiera dicho todo lo que necesitaba. Daniel se levantó. Miró la flor en la mano de María. Y luego, miró al niño. ¿Cuántas veces te ha visitado el niño? No abrió los ojos. Solo susurró, cada noche. Cuando duermo, ella me cuenta historias. De un hombre que escribió nombres. Y de una mujer que los escuchó. María sintió que las rodillas le temblaban. Se levantó de un salto. Corrió hacia la habitación secreta. Abrió la puerta. Miró la mesa. El libro. La carta. Todo estaba igual. Pero, sobre la mesa, había otra flor. No seca. No marchita. Viva. Con pétalos aún cubiertos de rocío. Y junto a ella, una nueva palabra, escrita con la misma uña que la primera vez. Gracias. María cayó de rodillas. No por el cansancio. Por el asombro. Ella, susurró. Sigue viniendo. Daniel entró. No se sorprendió. Solo se sentó a su lado. Y tomó la flor. La olió. Y luego, la puso sobre el libro. No es un fantasma, María. No es un sueño. Es un amor que no se fue. Solo, se volvió más suave. Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas que no caían. Y sí, no es real. Daniel sonrió. Una sonrisa triste. Llena de certeza. Y si no importa si es real, y si lo que importa, es que tú la sientes, un silencio. Largo. Como el de una iglesia que ha vuelto a cantar. Y entonces, el perro ladró. No una vez. 2. 3. Como si estuviera llamando. María se levantó. Salió. Y allí, en el camino, una mujer caminaba. No era Ana.
No era Elena. Era una desconocida. Vestida con un pañuelo en la cabeza. Con los pies descalzos. Con una bolsa de tela en el hombro. Y en la mano, una flor. Blanca. Igual a las otras. Se detuvo a 5 pasos. Miró la capilla. Miró a María. Y luego, dijo, aquí, es donde se escriben los nombres. María no respondió. Solo extendió la mano. Y mostró el libro. La mujer se acercó. Tocó la página. Con el dedo. Como si temiera que se desvaneciera. Mi nombre, dijo, con una voz quebrada por años de silencio, es Rosa. Rosa Márquez. Mi hijo, se fue hace 2 años. No tuvo entierro. No tuvo misa. Nadie lo nombró. Ni siquiera yo, pude decir su nombre en voz alta. Porque, si lo decía, significaba que lo aceptaba. Y no quería aceptarlo. María se arrodilló frente a ella. No con compasión. Con hermandad. Dilo ahora, susurró. Aquí, nadie te juzgará. Rosa cerró los ojos. Y entonces, la primera palabra salió. Como un grito que había estado atrapado en su pecho durante años. Mateo, mi hijo. Mateo. Una lágrima cayó. Sobre el libro. Sobre la flor. Sobre el nombre de Eduardo. Sobre el de Elena. Sobre el de Juan. Y María tomó la pluma. Escribió. Mateo Márquez, 2023, recordado. Rosa se desplomó. No de dolor. De alivio. Como si el peso de su silencio hubiera sido levantado por una mano invisible. Daniel se acercó. Le puso una manta sobre los hombros. Y le dio agua. No dijo nada. Solo se sentó a su lado. Y esperó. Y entonces, como si el viento hubiera decidido llevar la voz de todos los que habían callado, una voz, suave, lejana, conocida, susurró desde el interior de la capilla, gracias, Rosa. Rosa levantó la cabeza. Miró hacia la puerta. Y allí, entre las sombras, una flor blanca, flotaba. Como si alguien la hubiera soltado. No cayó. No se movió. Solo, flotó. Y luego, como si fuera una promesa, se posó sobre su pecho. Rosa la tomó. La apretó contra su corazón. Y lloró. No por lo que perdió. Por lo que encontró. María se levantó. Miró a Daniel. Miró a Rosa. Miró al niño, que ya dormía con la flor en la mano. Miró al perro, que ladró una vez más, como si dijera, ya no está solo. Y entonces, tomó el libro. Lo abrió. Y en la página nueva, escribió, con una voz que ya no temblaba: Rosa Márquez, 2025, escuchada. Y debajo, como una oración que nadie había escrito, pero que todos sentían, aquí, nadie se va sin nombre. Aquí, el silencio no es ausencia. Aquí, el amor, nunca se deshace. Fuera, el sol se elevaba. Y en el suelo, entre las grietas, otra flor brotó. Y luego, otra. Y otra. Como si la tierra hubiera decidido recordar cómo amar. María caminó hasta el borde del rancho. Miró hacia el horizonte. Y allí, donde antes solo había ruinas, ahora, había flores. Muchas. Blancas. Frágiles. Vivas. No eran milagros. Eran recuerdos. Hechos carne. Y ella, ya no era solo una viuda. Era una puerta. Una voz. Una memoria que no se apagaba. Daniel se acercó. Y le puso una mano en el hombro. ¿Qué harás ahora? María no respondió. Solo tomó la cesta vacía. Y la llenó con flores. Una por una. Haré lo que él hizo, dijo. Lo que ella hizo. Lo que tú hiciste. Lo que todos hicieron, sin saberlo. ¿Y qué es eso? Ella lo miró.
con los ojos limpios, con el alma en paz. Recordar. Y hacer que otros, también puedan. Y entonces, con la cesta llena, y el libro en la mano, y el nombre de Mateo, de Elena, de Eduardo, de Juan, de Ana, de Rosa, todos escritos en el mismo papel. María caminó hacia el camino. No para buscar ayuda. No para pedir dinero. No para salvarse. Sino para encontrar a quien aún no había dicho su nombre. Y detrás de ella, las flores crecían. Cada paso que daba, era una semilla. Cada nombre que decía, era una luz. Y en el cielo, una paloma blanca, la misma que había vuelto tantas veces, voló sobre su cabeza. Como si dijera, sigue. Y María, con la cesta llena de flores, y el corazón lleno de nombres, siguió. Sin mirar atrás. Porque ya no necesitaba. Sabía que ellos la seguían. No con pasos. Con recuerdos. Con amor. Con silencios que, por fin, sino por el de los nombres que llevaban dentro. Cada flor, un suspiro. Cada hoja, una oración. Cada raíz, un recuerdo que no se había marchitado. El sol subía lento, como si también temiera romper el silencio. Los pájaros no cantaban. Solo volaban, en círculos, como si guiaran su camino. Y el perro no la seguía. La precedía. Como si supiera, mejor que ella, dónde estaba el dolor que aún no había sido nombrado. Llegaron al primer rancho abandonado a medio kilómetro. Una casa de madera, sin puerta, sin techo, sin ventanas. Solo las paredes, como costillas de un gigante muerto. Y allí, sentada en el umbral de lo que alguna vez fue una cocina, una mujer mayor, con el cabello blanco como la nieve de la montaña, lavaba ropa en un balde de agua sucia. No tenía zapatos. Tenía las manos agrietadas. Y en el suelo, a sus pies, una foto. De un niño. Pequeño. Sonriendo. Con una camiseta de fútbol que ya no existía. María se detuvo. No dijo.